En la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por el santo privilegio de ser colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero le damos muchísimas gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas del Espíritu. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y nos hemos detenido con el apóstol Pablo. Pablo recibe de Jesús lo que se conoce como el Evangelio por revelación. En el libro de Romanos escribe una tesis muy interesante acerca de la salvación en Cristo Jesús. Hemos visto un poco acerca de Romanos y estamos trabajando ahora con la quinta parte del libro, el así que de la vida práctica. Si es verdad que has conocido el mensaje, si es verdad que recibiste a Jesús, si es verdad que te consagraste a Él, si es verdad que has entendido el asunto, entonces tu vida tiene que manifestarlo. En la introducción del libro, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, vimos que el Evangelio es acerca de Jesús. En la primera parte, el así que de la condenación, todos, judíos y gentiles, todos estamos bajo condenación, todos somos pecadores. En la segunda parte, el así que de la justificación, vemos nada más y nada menos que cómo Cristo viene y manifiesta la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Y así vemos entonces que esa justificación ganada en Cristo Jesús, esa manera que Dios tiene de resolver el problema del pecado, Romanos 3, 24, 25, a través de la justificación, la redención y la propiciación, todo en la persona de Cristo Jesús. Asegura y garantiza entonces Romanos 6, 7 y 8 la garantía y la seguridad de la salvación. En los capítulos 9, 10 y 11 se abre un paréntesis para hablar acerca de la misericordia y de la relación de Dios con los judíos. Pero la parte final, Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 16, nos habla de la vida práctica, el así que de la vida práctica. Y luego viene la conclusión, pero estamos detenidos en el así que de la vida práctica. No habrá tiempo para verlo todo, pero nos hemos estacionado, si se puede decir, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. En el capítulo 12, versículo 1, vimos algunas palabras. La conjunción así que aparece en el versículo 1. También hablamos de la palabra adelphos, la palabra hermanos. Y hablamos también de las misericordias de Dios. Hoy necesitamos tocar, hablamos también del significado de la palabra transformación, metamorfo. Y hoy debemos trabajar con la palabra entendimiento. Dice el versículo 2, Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos interesa la palabra entendimiento. El versículo comienza diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. No se adapten al mundo, no se parezcan al mundo, no se encuadren en el mundo, no sean mundanos.
es lo que Pablo está tratando de decir. En cambio, él da lo que debe ser la clave de nuestra vida. Dice él, sino transformaos, cambien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es saludable hablar de la palabra arrepentimiento para entender esto de la renovación del entendimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de la mente, un cambio de la nous. Es la palabra entendimiento con la que quisiéramos comenzar a trabajar. Si el tiempo nos ayuda, veremos entonces 3 palabras interesantes, por lo menos su definición etimológica. Veremos la palabra metanoeo, la palabra metamelomai y la palabra metanoia, que es el sustantivo. ¿Cómo ocurre ese cambio de la mente? ¿Qué valor, qué importancia tiene a la luz de lo que Pablo está diciendo? No os conforméis a este siglo, Pablo le llama este presente siglo malo. No se conformen, no se adapten, no se encuadren, no se enmarquen, no aprendan la cosmovisión mundana, no tengan una idiosincrasia mundana, no se enfoquen en la carne, no se queden aquí. Permitan que el Espíritu le transforme la nous, que el Espíritu le transforme el entendimiento. Necesitamos entender, conocer, comprender y entender estas cosas, porque la salvación es más que un concepto. La salvación es una persona, la persona es Cristo Jesús. La salvación termina siendo una experiencia con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús se hace hombre, vive y camina por la tierra. La salvación tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es la salvación. La salvación tiene que ver con el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Por tal razón, entonces, al conocer el Evangelio, estamos conociendo a Cristo. Al comprender la palabra entendimiento, logramos de una manera precisa saber qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El asunto de la renovación del entendimiento, la renovación de la nous, tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la parte física, mental, social, emocional, espiritual. Tiene que ver con todo el ser. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, le transforma la vida, produce un nuevo nacimiento. Hay un cambio en la persona, de allí la importancia de comprender esta palabra nous. Renovación del entendimiento, renovación de la nous. ¿Qué significa esta palabra? La palabra nous representa la mente, el asiento de la conciencia reflexiva. Y esto involucra las facultades de la percepción y la comprensión, pero también lo que tiene que ver con los sentimientos, con el juicio y la determinación. La palabra nous tiene que ver con toda nuestra mente, lo que en verdad somos y lo que no somos. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Renovación del entendimiento, renovación de la nous. Cuando nosotros buscamos esta palabra en el Nuevo Testamento, encontramos un universo maravilloso de significado que se pueden involucrar o envolver en 3 secciones. Ponga cuidado. Número 1, la facultad del conocimiento, el asiento del entendimiento. Número 2, los consejos, propósito de la mente de Dios. Y número 3, tiene que ver con la nueva naturaleza que pertenece al creyente en base del nuevo nacimiento. La mente, la nous. Renovación de la mente, renovación de la nous. Veamos en la Biblia cada una de estas 3 secciones, cómo la Biblia utiliza la palabra con el enfoque o significado de cada uno de estos significados. Ponga cuidado. Cuando leemos la Biblia descubrimos que Dios quiere hacer un cambio completo en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, habla de que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu, transformados, metamorfo, cambiados. Cuando comenzamos a buscar el valor y significado de esa frase transformados,
de ese cambio encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, que habla de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la palabra de Dios, entonces, somos renacidos, vueltos a nacer. Se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Pero este nuevo nacimiento nos hace participantes, como dice el versículo 23, no de la simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un nuevo nacimiento, una nueva mente, la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a leer en la Biblia ahora la palabra nous con cada una de estas tres acepciones. Y si Dios nos bendice y el tiempo nos da, entonces estudiaremos también el valor de la palabra arrepentimiento, de la palabra metanoeo, el verbo, de metamelomai, un arrepentimiento falso, y metanoia, el sustantivo. Ponga cuidado. La salvación es una ciencia y la ciencia salvación es Cristo Jesús. Lo hemos leído varias veces en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Es la ciencia de las ciencias, es la ciencia que se estudiará por la eternidad, es la ciencia de todo el vastísimo universo. Por eso Pablo lo llama, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo lo llama el misterio de la piedad. Recuerde, en la Biblia, la palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Lo que estudiaremos, Dios lo reveló, lo dio a conocer. Jesús vino a la tierra para revelar cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. Pero ahora esas cosas maravillosas, ese misterio, como él dice en Efesios capítulo número 3, se dio a conocer. Y dice, a mí me fue dado a conocer este misterio. Y cuando habla de ese misterio, habla del Evangelio. El Evangelio, Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce el Evangelio, cuando conoce la salvación, cuando conoce, comprende y entiende este asunto, el Espíritu Santo viene y le transforma la mente, lo cambia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es importantísimo, es de vida o muerte. Dios quiere darnos la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Vamos con la primera acepción. Nous representa la facultad del conocimiento, el asiento del entendimiento. Vamos a la Biblia. San Lucas capítulo 24, versículo 45. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 24, versículo 45. Aquí aparece la palabra nous. ¿Cómo dice el versículo 45? Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice, entonces, ¿qué cosa? Les abrió, ¿qué les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué está pasando? Jesús se presenta a los discípulos. Y ahora dice que Jesús le abrió el entendimiento, le abrió la nous, la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento. Amigo, amiga, cuando usted conoce, comprende y entiende a Jesús, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Entonces las cosas caen en el punto que tienen que caer. Entonces comienzan a tener sentido. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, no conocía a Jesús. Cuando Pablo tiene el maravilloso encuentro con el Señor Jesús, o mejor, cuando Jesús se encuentra con Pablo y Jesús comienza a hablarle a Pablo y Jesús se pasa 3 años con Pablo en Arabia enseñándole, entonces nace un nuevo Pablo, una persona completamente cambiada. Es imposible seguir siendo la misma persona después que conoce a Jesús. La mente cambia, se llena de luz. El prefrontal se llena de luz, se ilumina.
Y la gente se da cuenta que usted ha estado con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Conocer, recibo la información. Comprender, soy capaz de enseñar la información que recibí. Entender, ahora vivo la información que recibí. Hay personas que tienen la información, hay personas que comparten la información, pero hay personas que no viven la información. Aunque usted la conozca y la comprenda, si no la vive, la cosa anda floja. Necesitamos la experiencia con Cristo Jesús, la experiencia de la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 28. Mire cómo aparece otra vez esta palabra. La Biblia es un manantial, pero hay que dejar que ella sea la que hable, que la Biblia sea su sola intérprete. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Cómo dice? Y como ellos, ¿qué cosa? No aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó, ¿a qué cosa? A una mente reprobada para hacer cosas, como dice, que no convienen. ¿No quieren nada conmigo? No. ¿Quieren estar lejos de mí? Sí. Entonces, legalmente les entrego a una mente reprobada, a una mente acabada. Le invito a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. El axique de la condenación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Conocían a Dios? Conocían a Dios. No quisieron conocerlo o reconocerlo, aceptarlo en sus vidas, en sus caminos. Los versículos 18 en adelante le ayudan a entender esta parte. Y cómo caen en ese proceso triste y lamentablemente del pecado. Cómo van descendiendo. Lea por favor, cuando tenga tiempo, Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el final del capítulo, si no quiere leer todo el asunto. Y allí tendrá una idea de cómo esa mente se hace una mente reprobada, una mente acabada, una mente ausente de Dios, una mente ausente del Espíritu de Dios, una mente ausente de la palabra de Dios. Cuando la mente se convierte en taller del diablo, el futuro es incierto, completamente incierto. Romanos capítulo 14, versículo 5. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi casa, estamos trabajando con el apóstol Pablo y estamos viendo a grosso modo un pantallazo la tesis de Pablo con relación a la salvación en el libro de Romanos. Estamos trabajando con la palabra nous, la palabra entendimiento, la palabra mente, la palabra que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación, cambio, transformación del entendimiento. Romanos capítulo 14, versículo número 5. Dice la Biblia en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todas las días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿dónde dice? En su propia mente. Cada uno sepa qué es lo que está pasando. Cada uno conozca, comprenda y entienda. Cada uno aprenda, profundice, estudie, investigue qué es lo que está pasando. Asiento del conocimiento, asiento del entendimiento, la palabra nous. Sepa, por favor, dice Pablo, qué es lo que usted está creyendo. Tenga la suficiente evidencia para mostrar y demostrar que lo que usted cree, lo que usted dice creer, es correcto, está apoyado por la palabra de Dios, es exactamente lo que Dios está enseñando. En 1 Corintios capítulo 14, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, la Biblia, su sola intérprete. Si logramos conectarnos con Dios a través de su palabra, si permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y aclare nuestra mente, entonces comenzamos una nueva experiencia de vida que transforma la vida. Entonces la gente puede ver en nosotros el cambio y la transformación obrado por el Espíritu de Dios a través de su palabra bendita. Las Sagradas Escrituras constituyen la espada del Espíritu con la que Él viene
Hebreos capítulo 4, versículo 12, y entonces penetra hasta partir el alma, los huesos y las intenciones del corazón. Descubre qué está pasando con nosotros. Nos hace ver cuál es nuestra situación real. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No nos engañemos. Si usted no se está llenando de la Biblia, si usted no se está profundizando en la Biblia, si usted no está creciendo en el conocimiento de Jesucristo, si usted no está empeñado en eso, entonces su vida no está siendo sellada. El sellamiento es imprescindible. ¿En qué consiste? El sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Los que están siendo sellados por el Espíritu de Dios están creciendo en el conocimiento de la palabra, están creciendo en el conocimiento y la experiencia con Jesucristo, y se ve cada día, se ve el proceso de crecimiento y transformación. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Revise su vida, amigo, amiga, hermano, hermana. Revise su vida espiritual. Si usted se da cuenta que se detuvo en un punto, entonces hay peligro. Usted no puede ser la misma persona por todo un año, o 2 años, o 3 años. No. El Espíritu Santo cambia y transforma la vida en forma progresiva. No podemos caer en un punto muerto. Renovación de la nous. Renovación de la mente, cambio de la mente, transformación de la mente a través del poder del Espíritu Santo, tomando en cuenta el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. De allí la importancia del libro de Romanos, cómo Pablo establece toda la tesis en el libro entero y explica paso a paso cómo funciona el asunto de la salvación. Se espera que usted lo estudie, lo aprenda, que usted lo conozca, lo comprenda y lo entienda. Recibe la información, comparte la información y vive la información. Y entonces se nota en usted un cambio profundo, un cambio radical. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice Pablo, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también, ¿qué dice ahora? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. ¿Pero qué dice ahora? Cantaré también. ¿Con qué cosa? Con el entendimiento. No es asunto de emoción. No es asunto de sentimiento. Es un asunto de estar claros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En quién he creído? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Cuál es mi experiencia con Dios? ¿Qué ha pasado en mi mente? Esa mente carnal y atrasada va desapareciendo. Y esta mente espiritual enfocada en Jesús va creciendo. ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Qué es lo que ha ocurrido con mi vida? Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu no entrará. Ese nuevo nacimiento tiene mucho que ver, o todo que ver, con la experiencia del arrepentimiento, el cambio de la mente. Si la persona ha nacido de nuevo, tiene un cambio en la mente. Hay un cambio, una transformación de la vida a través de la obra del Espíritu Santo en la mente de la persona. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 14, dice el verso 19, 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, ¿cómo dice? Pero en la iglesia, ¿qué dice Pablo? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, como dice, en lengua desconocida. Tengan cuidado, está diciendo Pablo en el capítulo 14, de estar hablando sin que nadie sepa lo que están diciendo. Traten de conocer, comprender, entender lo que están diciendo. Si usted habla en lengua extraña y nadie le entiende, mejor mire, espérese, párese allí. Si usted habla en lengua extraña, que alguien le interprete. He tenido que estar en algunos lugares y hablar en español, y gloria a Dios que otro lo cambia al idioma aquí del lugar o el país donde estamos. Entonces la gente entiende. Pero curiosamente, he ido a lugares también
donde nadie explica ni se entiende, yo tampoco, cómo hablé en español y la gente lo entendieron en otro idioma. El Espíritu Santo es el dueño de este negocio, ahora hace lo que le da la gana. Y personas diciendo, pero yo entendí. Bueno, entendió, bendito sea Dios. Pero las lenguas, los idiomas, Hechos capítulo número 2, tienen mucho que ver. Por eso el Espíritu Santo habilitó y capacitó a los apóstoles, dándoles la correcta interpretación, el hablar correcto, el correcto conocimiento, el completo conocimiento de los idiomas en lo que predicaron. Y ahora Pablo dice, pongámonos claro, es mejor decir tantas palabras con el entendimiento claro que estar hablando cosas que no se entiendan. Nous. Efesios capítulo 4, versículo 17. La Biblia es un manantial. Recuerde que estamos con la primera acepción, donde la palabra nous es la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento. Todos los textos que estamos utilizando tienen la palabra nous, refiriéndose exactamente a esa capacidad de conocer, capacidad de entender, el asiento del conocimiento y del entendimiento. Dios no anda buscando zombies. Dios quiere personas que le conozcan. Por eso, San Juan 17, versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Usted no puede ser igual después que conoce a Dios. Ginosco, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento de dato o información, no es un conocimiento, no, es un conocimiento por experiencia. Recibo la información, comprendo la información y la comparto y ahora vivo la información. Es una relación con la persona de Dios. No es un asunto doctrinal, es un asunto de experiencia, vivencial, existencial, práctico, cotidiano. Dios se hizo hombre y caminó por la tierra y vivió entre los hombres para Él darse a conocer. No es un letrero que apareció en el universo, no. Es una experiencia que Dios caminó con los hombres. Bendito sea su nombre. Y ahora Dios, a través del Santo Espíritu, quiere cambiar y transformar tu mente y darte la mente de Cristo. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Aquí aparece otra vez la palabra. ¿Cómo dice el verso 17? Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, como dice, como los otros gentiles que andan, ¿en qué cosa dice? En la vanidad de su nous, de su mente. Ya ustedes salieron de ahí. Vengan a la experiencia gloriosa en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Su reino no es de este mundo, ahora ustedes pertenecen a la patria eterna. Su patria no es esta tierra, su patria ahora es la Nueva Jerusalén. Tiene que producirse un cambio de la mente. ¿Cómo pretende usted vivir allá en la Nueva Jerusalén viviendo aquí de cualquier manera? No. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Me encanta la Biblia, porque no hay que inventar nada, ya lo explica todo. Dice el versículo 17, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Filipenses 4, 7. ¿Qué dice el verso 7? Y la paz de Dios, ¿qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, mire, cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, el Santo Espíritu viene y reposa y mora en usted. El Espíritu Santo fortalece su mente, fortalece su voluntad, fortalece su conciencia. El Espíritu Santo viene y empieza un trabajo maravilloso en usted, al punto que la gente le ve y le mira y dice, pero ¿y qué te pasó? Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice que hasta los demonios se sorprenden de la transformación que obra el Espíritu Santo en aquellos hombres o mujeres sinceros que se entregan al Señor. Los demonios se espantan de ver las cosas que hace el Señor. Cambio de la mente, renovación de la mente, transformación de la mente.
Colosenses capítulo 2, versículo 18. Disculpe, me gusta la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro ¿qué? De vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal. Si hay una mente carnal, hay una mente espiritual. Lea Romanos capítulo 8. ¿Qué mente tengo? Debería ser una pregunta que nos hagamos, que nos debemos hacernos. ¿Qué mente tengo? ¿Cuál es la mente que tengo? ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Tengo la mente espiritual o tengo una mente carnal? Dice Pablo, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Nus. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Y a medida que usted la profundiza, la ama más. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos, ¿de qué cosa dice? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo. Corruptos de entendimiento, una mente corrompida, una mente dañada. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 8, aparece otra vez la palabra. Mire qué cosa linda. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres, como dice ahora, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Una persona que tiene una mente corrompida tiene la única esperanza en Cristo Jesús. Una persona con la mente reprobada, recorrompida, tiene su esperanza en la palabra de Dios. Cuando la persona con una mente dañada se llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene con su espada y arregla las cosas. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si usted sabe que tiene una mente dañada, le recomiendo lo siguiente. Cómprese un cuaderno nuevo, compre un lapicero nuevo y escriba con la mano derecha y con la mano izquierda, escriba Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Con la mano derecha, cuando termina de escribir esos 17 versículos, luego con la mano izquierda. Le garantizo después de algunos días, semanas o meses, que usted será una persona completamente cambiada con el poder del Espíritu de Dios. La Biblia tiene el poder creador que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra engendra poder, tiene vida, la vida del ser infinito. Dios creó todo con su palabra. Y cuando su palabra anida en ti y mora en ti, transforma tu alma a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Transforma tu mente, transforma tu vida, cambia todo. Satanás tiene que alejarnos de la Biblia y de la oración. Satanás quiere alejarnos de la testificación. 3 piezas clave en la vida del cristiano: la oración, el estudio de la Biblia y la predicación. Analiza tu vida. Si tu mente no está ejercitándose en esas 3 cosas, hay problema. Hay problema. Mira qué cosa linda. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Corruptos de entendimiento. Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15 dice Pablo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice él? Nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, como dice, están corrompidas. Cuando usted se encuentra con una persona con la mente fundida, dañada, corrompida, no se enoje. Es una víctima. Tenga cuidado. Presente evidencias. Preséntele principios. Preséntele testimonios de su propia vida. Y entonces esa mente llena de oscuridad, por el poder del Espíritu, puede ser llena con la luz que es la palabra de Dios.
Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice ahora? Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Llénese la cabeza con la Biblia. Que cada pensamiento suyo tenga un versículo de la palabra. Y usted verá la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Terminemos con esta primera sección. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. La Biblia es un manantial. La Biblia es maravillosa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? Aquí hay, ¿qué cosa? Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El que tiene, ¿qué cosa dice? El que tiene entendimiento, nous, el que conoce, el que sabe. Recuerde, la palabra nous nos habla de la facultad de conocimiento, del asiento del entendimiento. ¿Qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que he acumulado en mi mente? Porque lo que tengo en mi mente dice lo que soy, quién soy. Y la mente se llena, la mente se alimenta de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que como y de lo que toco. ¿Qué es lo que estoy haciendo con las facultades? ¿Qué es lo que estoy haciendo con las avenidas del alma? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis 5 sentidos? No se engañe, no se engañe. Capítulo 17, Apocalipsis, versículo 9. La Biblia es hermosa. Dice el versículo 9, Apocalipsis 17, 9. Esto, ¿para qué cosa dice? Para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Para la mente que tiene sabiduría. Nous. Mente, entendimiento, el asiento del entendimiento. En la medida que su cerebro se alimenta con la palabra de Dios, en la medida que su cerebro se llena con la palabra de Dios, en el conocimiento, en la comprensión de la persona de Jesús, usted, sin darse cuenta, los demás lo notan, comienza a experimentar una transformación en toda su vida. En su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar, todo cambia y es progresivo. Y es el anhelo de Dios que eso sea un continuum por toda la eternidad. Número 2, la palabra nous tiene que ver con consejos, propósito de la mente de Dios. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 11, mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 34. ¿Por qué nos estamos deteniendo de esta manera? Amigo, amiga, la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos ejercitar la mente en la palabra de Dios, no en los díceres de los hombres, sino en la palabra de Dios. Dice el versículo 34, Romanos capítulo 11, verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la nous del Señor? Dios se ha dado a conocer. Número 1, Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Número 2, Dios se dio a conocer a través de su palabra, la Biblia. Sin embargo, la mejor revelación de Dios es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es cierto o no lo es? Jesús es la mejor revelación de Dios porque es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, aquí está la palabra donde partimos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es verdad que recibimos la información correcta, si es verdad que nos hemos llenado de la información apropiada, entonces nuestra capacidad de comprensión aumentará. Seremos capaces de compartirla. Y en la medida que recibimos la información, compartimos la información, entendemos la información porque la vivimos. Entonces dice aquí, ¿para qué el propósito? ¿Por qué necesito la renovación de mi entendimiento? Propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar.
traer a la luz una experiencia real. O pensaba que, ahora veo que. Creía que, ahora veo que es completamente distinto a lo que yo pensaba. Qué cosa linda cuando usted comprueba que Dios es real, comprueba que Dios es verdadero, comprueba que Dios le ama, comprueba, tiene las evidencias que Dios ha hecho hasta lo imposible para su salvación. Y usted descubre y comprueba que no es solamente salvarte lo que Dios quiere, es mucho más que llevarte al cielo, es transformar tu vida para que se crezca por toda la vastísima eternidad y dé a conocer al Señor por todos los siglos de los siglos en todo el universo. Si ahora, a pesar de nuestras debilidades y deficiencias, si ahora el Señor ha hecho lo que ha hecho con nosotros y por nosotros, si ahora, Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, si ahora Dios determinó que nosotros debemos entender y conocer a las potestades superiores, la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué nos será después que seamos transformados? Y viajemos por todo el vastísimo universo dando a conocer la ciencia de la salvación, soteriología, el estudio del plan maravilloso de salvación obrado por Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que nuestra mente sea cambiada y nos den la mente de Cristo. Digo, bendito sea el nombre de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, mire qué cosa linda. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén, ¿cómo dice ahora? Que estéis perfectamente unidos, ¿en qué dice? En una misma mente y en un mismo parecer. ¿En la mente de quién? En la mente de Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, froneo, haya pues en vosotros esta mente, esta manera de pensar, esta forma de ser, este estilo de vida que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos la mente de Cristo. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Cristo, pensamos como Cristo, vivimos como Cristo, cambio de la mente, transformación de la mente. Ahora estamos en la tierra, pero somos del cielo, caminamos por la tierra, pero pertenecemos al cielo, vivimos en este mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos porque tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16, ¿qué dice el verso 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Déjeme hacerle un par de preguntas un poco difíciles. ¿Ustedes creen que si Dios invirtió todo lo que tenía, lo mejor que tenía, lo dio todo y quedó en bancarrota cuando Cristo muere en la cruz, ustedes creen que es cualquier cosa? A ver, si Dios aceptó esa decisión, si Dios consintió en esto, algo grande y glorioso tiene que haber detrás de todo eso, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Si Dios nos escogió a nosotros para darse a conocer ante el vastísimo universo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, Pablo dice, somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos. Somos lo que Dios está mostrando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice, vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que demos a conocer las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Estamos con la palabra nous.
renovación del entendimiento, renovación de la nous. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen atrapar, no se perturben la mente, afiancen su fe en la palabra de Dios. Aquí están las características. Esta es la manera como la Biblia explica las cosas que van a suceder. No se salgan del camino. Número 3, la palabra nous tiene que ver con la nueva naturaleza que pertenece al creyente en base del nuevo nacimiento. Romanos capítulo 7, versículo 23, versículo 24. Vamos rapidito. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23 y versículo número 25. Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿qué dice? Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi mente está clara, conozco, comprendo y entiendo a Jesús, pero lamentablemente en mi cuerpo hay algo tan raro, tan extraño, que me impulsa, me empuja a el pecado. Y cuando usted lee, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabe que el pecado mora en él, pero también sabe que por la gracia de Dios, el Santo Espíritu mora en su vida y le transforma el entendimiento, le transforma la mente, le transforma la nous. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Muy bien, mi pregunta en este momento, ¿tiene sentido la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? Así que la palabra nous tiene que ver con la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento, tiene que ver con los consejos o el propósito de la mente de Dios, tiene que ver con la nueva naturaleza que pertenece al creyente en base del nuevo nacimiento. Renovación del entendimiento, renovación de la mente, cambio de la mente, amigo, amiga, hermano, hermana. Asegúrese que está llenando su mente con la Biblia. Asegúrese que el Santo Espíritu está transformando su vida, está cambiando su mente, está trabajando en usted. Veamos rápidamente por qué el Señor Jesús, y si es posible, pienso que es más correcto decir, Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles utilizaron todos ellos una palabra clave. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista dijo y anunció, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hechos capítulo 2, versículo 37-38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos, Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En San Marcos capítulo 6, versículo 12, dice que los discípulos predicaban el arrepentimiento. La pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambio de la mente. El arrepentimiento no es lo que haces por ti mismo, sino lo que Dios hace en ti. Dios te cambia la mente y te da la mente de Cristo, pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La palabra clave, entonces, una de ellas es metanoeo. Este metanoeo es un verbo. Y según el léxico analítico del Antiguo Testamento, la palabra significa, o esta palabra es usada predominantemente en relación con un cambio religioso, un cambio ético en el modo de creer en cuanto
a los dos actos fundamentales: arrepentirse, cambiar de idea, y convertirse. También puede expresar un elemento emocional, como sentir remordimiento y contrición, sentirse compungido, sentir dolor por haber pecado, un profundo dolor por haberle fallado a Dios. Una mente que se abre al conocimiento de Dios, una mente que entra en la senda de amor a Dios, una mente que entra en la senda del conocimiento de lo que Dios ha hecho en tu favor, y cuando falla, entonces viene ese dolor y esa pena profunda. Arrepentimiento, cambio de la mente, ya no vuelvo atrás. Me duele, me hiere cuando ofendo a mi Señor. Número 2, hay otra palabra, otro verbo, que se utiliza en la Biblia, San Mateo capítulo 27, versículo número 3, hablando acerca de Judas, metamelomai. Significa cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Cuando Judas vio que entregó a Jesús y Jesús no se defendió, dice la Biblia que, Mateo 27:3, que devolvió las 30 piezas de plata arrepentido. Este arrepentimiento era más remordimiento, una mente culpable, una conciencia culpable. No era un cambio de la mente, era un terror por las consecuencias de lo que se ha hecho. Por eso corrió y se ahorcó. El arrepentimiento obrado por el Espíritu Santo hace que la persona venga y se rinda a los pies de Cristo Jesús. En San Lucas, capítulo 15, encontramos la historia del hijo pródigo. En el versículo 17 dice, volviendo en sí, en otras palabras, cambiando la mente. El ayuno que vivió, porque no había comida, hizo posible que su mente se iluminara, que su mente se aclarara. Y entonces, tanta comida que hay en mi casa y los jornaleros tienen abundancia de pan y yo estoy aquí pasando hambre. No. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser amado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Volvió a la casa del padre. Cambió la mente, se iluminó su mente. Metanoeo, metanoia, es la siguiente palabra. Es un sustantivo que significa un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Cambiar la manera de vivir de uno como resultado de un cambio completo de sus pensamientos y actitudes con respecto al pecado y a la justicia. Cambio, transformación, renovación. Amigo, amiga, en la experiencia de la vida práctica, según Pablo, necesitamos experimentar esos cambios. Necesitamos que nuestra mente sea cambiada por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quiere usted que el Santo Espíritu le cambie la mente? Entonces tiene que leer la Biblia. ¿Quiere usted que el Señor lo convierta en una nueva persona? Tiene que llenarse de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, hace posible que el Santo Espíritu venga con sus herramientas y haga los cambios en tu mente y te dé la mente de Cristo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, fue soplada por el Espíritu Santo. La Biblia nace por la gracia de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la palabra del Dios eterno. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero sigue siendo y es la palabra de Dios. Cuando Pablo entendió esto, descubrió Filipenses 1:21 y dijo, porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Definitivamente, vivir para mí es Cristo. Pablo conoció a Cristo, Pablo comprendió a Cristo, Pablo entendió a Cristo. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría, amigo, amiga, hermano, hermana, que el Santo Espíritu venga y le inspire a estudiar la Biblia, a orar fervientemente, a compartir lo que aprende, para que de día en día
de gloria en gloria, le transforme a usted a la imagen y semejanza de Jesús? ¿Le gustaría esa experiencia? Entonces, póngase en pie conmigo, levante su mano derecha y oremos a nuestro Dios. Permitamos que el Señor nos cambie la mente. Si nuestra mente es cambiada y nos dan la mente de Cristo, todo mundo notará que somos personas nacidas de nuevo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciéndole sí. Le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga, ilumine nuestra mente, nos inspire a leer la Biblia, a estudiarla para conocer a Jesús, a llenarnos de ella. Que el Espíritu Santo venga y nos transforme, que el Espíritu Santo venga y también nos motive a compartir todo lo que aprendamos con otras personas. Y en esta hermosa experiencia de conocer, comprender y entender, seamos luz en la oscuridad de este mundo, nos llenen con la mente de Cristo y vivamos para la gloria de su nombre, Señor. Padre querido, cámbienos antes que sea demasiado tarde, transfórmenos. Inspírenos, Señor, para amarle por sobre todo. Quite de nuestra mente todas las distracciones. Enfóquenos, Señor, en usted. Y haga nuestra vida su voluntad ahora y siempre, Padre querido. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.